Buenas noches, Dios las bendiga a todas las queridas hermanas Dorcas. Bienvenidos al culto de Dorcas, el brazo femenino del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Hoy, en este Día del Señor, 28 de junio del 2022, vamos a encontrarnos, a tener un encuentro más con el Señor y seguramente será un día de victoria y un día de mucho poder. Siento que el Señor va a derramar mucho poder sobre todo las que participen y las que vean luego repeticiones. Así que, Pastora Elsa, Beatriz Tonkovic de Torres, aunque no le guste, de Torres es usted. Adelante. Gracias, te damos gracias, Padre amado. Gracias por esta reunión, gracias por la vida de mis hermanas. Y sabemos, Señor, que, como dice tu palabra, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque sabemos, Señor, que nos enseñas cada día por la misericordia que tienes de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, a pesar de nuestros olvidos, Señor, tu misericordia es muy grande. Por eso te doy gracias, Señor. Permítenos que en esta reunión, Señor, aprendamos, como siempre me agrada, que la palabra que escuchemos, Señor, sea de bendición para la vida de cada una de las Dorcas aquí presentes y a las que van a escuchar. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos inicio a la reunión. Gracias, Padre amado. Amén, gracias, Elsa. Y bueno, vamos a escuchar una alabanza que eligió la pastora Mónica y luego comienzo yo con la palabra. Sí, y dijeron tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó. Reverdecerá, reverdecerá. Nancy López por aquí. Me llamaron tierra seca, sí,
Anda. Ribasenda. Sama. Hermosa alabanza, reverdecerás. Buenas noches, hermanas. Vamos a la palabra de Dios. Y le voy a pedir a Elsa que lea la primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, y luego vamos a leer el capítulo 20, el versículo 28. 2 versículos simplemente. Primera de Samuel 1, 11, primero. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. El 20, capítulo 20. No. El 20, capítulo 20, versículo 28. 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Amén. La palabra de hoy se llama, hermanas, una nueva generación consagrada a Dios. Y tiene mucho que ver con las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer concibe la vida, la mujer clamó a Dios. Y si vemos la historia de Ana, no la voy a repetir porque es una historia muy conocida, Ana se vio envuelta en la preocupación por causa de ser estéril. Una mujer estéril, en la antigua costumbre hebrea, era una mujer no bien vista, era como si tuviera una maldición por no poder concebir hijos. Porque recuerden que siempre se le echaba la culpa a la mujer. Podría ser hoy determinante que el marido sea el causante o simplemente se sabe por la ciencia que no hay compatibilidad entre los cromosomas, hay muchas razones, pero la voluntad de Dios es que toda mujer sea mamá, sea madre. Y Ana se vio envuelta en su preocupación más grande, en su dolor más grande, y buscó la presencia de Dios en oración para que actúe en la vida de ella. Y Ana lo buscó profundamente desde su corazón, desde su alma, al Señor, e hizo un voto, una promesa, un pacto con Dios. Mañana vamos a hablar de los pactos principales de la Biblia, desde el pacto de salvación de Noé hasta el pacto mesiánico. Y le dice, si tú me sanas, yo voy a dedicar a mi hijo para que todos los días de su vida te sirva. O sea, le prometió a el hijo que le diera el Señor y lo hizo con muchísima fe, sabiendo que Dios iba a responder algún día a su oración, porque lo hizo por años. Y ese voto era nazareo. ¿Qué quiere decir la palabra nazareo? Una vida completamente separada del mal y vivir única y exclusivamente para Dios. Eso era un nazareo. ¿Y qué sentido tiene que alguien pida un hijo para luego entregarlo? Parece extraño, ¿verdad? Pero esta mujer clamó a Dios y Dios en su tiempo se acordó de Ana y le concedió lo que pidió. Y le dio a ella un hijo y ella lo llamó Samuel, que ¿sabe qué significa en hebreo? Pedido a Dios. Pedido a Dios, un voto a Dios. Eso es lo que significa, promesa a Dios. Y la Biblia en Éxodo 13:12, por favor léelo. No, lo leo, yo lo tengo acá. Y Éxodo 34:19 dice, todo primer hijo varón es consagrado a Dios, y todo aquel que abra la matriz le pertenece a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que según la tradición y la ley de Dios del Antiguo Testamento, todo primer hijo varón
varón, es consagrado a Dios. Y en la tradición hebrea hasta el día de hoy, el primer hijo varón es consagrado a Dios, por tanto, era también el primogénito, el elegido, aquel que era heredero de todas las posesiones de su padre, el administrador ante la muerte de su padre de todos los bienes. Así que padres, a ustedes les habla Dios, a papá y a mamá de este tiempo, sus hijos le pertenecen al Señor. Eso es lo que marca la palabra de Dios y queremos entender que debemos nosotros educarlos. Mi mamá siempre decía que los hijos son prestados. ¿Por qué prestados? Le dije un día yo, mamá, y sí, porque nosotros los llevamos en el vientre, venimos, los criamos, los cuidamos cuando están enfermos, estamos a su lado, estamos en todas las situaciones, aun cuando son grandes, pero algún día llega una mujer y se enamora y se va y hace su vida porque es la ley de la vida. Entonces los hijos son prestados. Pero en realidad yo pienso que los hijos son regalos de Dios. Pertenecen a Dios, pero el Señor nos da ese regalo de la vida, el regalo de los hijos. La palabra de Dios nos enseña que la herencia de Jehová son los hijos. En toda la Biblia habla de familia y de hijos. Y por el hecho de que son el especial tesoro para Dios, Él ha concedido tremenda responsabilidad a los padres para que cuiden e instruyan a los hijos, máximo cuando ellos tienen la bendición de nacer en un hogar cristiano. Cuando ya la madre o el padre conocen la palabra de Dios, la mayor bendición es transmitirles la bendición, transmitirles la palabra de Dios. Y tenemos dos tipos de hijos, los hijos sanguíneos y los hijos adoptivos, porque también hay hijos adoptivos que tal vez son más importantes que un hijo de sangre propio. Entonces, Dios concedió una tremenda responsabilidad a los padres para que los cuiden, instruyan a sus hijos, y más cuando nace en un hogar cristiano. La salvación es personal. Cada quien toma la decisión de hacerlo o no. Pero cuando los padres son cristianos, tienen el compromiso con Dios de llevarlos por ese camino a sus hijos, instruirlos en el bien, para que cuando lleguen a edad avanzada no se aparten del camino y continúen esa excelente herencia, ¿sí? Esa excelente herencia, y por todas las generaciones. Las indicaciones que Dios dio a Israel en el monte fueron estas palabras, los mandamientos, y las repetirás a tus hijos donde quiera que estén, para que recuerden siempre quién es Dios. Quiere decir que Dios ordenó en el monte Sinaí, le ordenó a través de la palabra de Moisés cuando entregó los mandamientos, que transmitas, repitas a tus hijos donde quieras que estén, para que recuerden siempre quién es Dios. Y esto se lo dijo a los padres. Dios les dio un ministerio. Ministerio es trabajo, encomienda, tarea. Y todo ministerio debe desarrollarse con excelencia. ¿Qué padre o qué madre, especialmente hoy le hablamos a las mamás, no quiere desarrollar con sus hijos un ministerio de excelencia? ¿Y sabe cuál es el ministerio de la mamá? Especialmente porque hoy es el Día de las Dorcas, de la mamá, de la madre. Es criarlos en el Evangelio, cuidarlos cuando están enfermos, amarlos, bendecirlos, abrazarlos. Ese es el ministerio más grande que puede haber en la tierra, criar los hijos. Y si no te ha tocado ser mamá por distintas circunstancias, también Dios te da hijos de adopción, que tal vez no lleven tu sangre, pero sí llevan todo el amor de madre. Porque hay algunas que ni siquiera pueden llamarse madres porque desprecian a sus hijos, hacen abortos, no lo desean, los maldicen, pero hay mujeres que realmente son mujeres de Dios y que hacen voto con Dios, que hacen pacto con Dios y saben que sus hijos siempre serán benditos de Jehová. Dios les dio este trabajo a las mamás
Y en el tiempo cuando Josué murió, el libro de Jueces nos dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Se olvidaron de quién era Dios. ¿Quieren que sus hijos se olviden de Dios y abandonen este camino? Les pregunto a ustedes. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Hay quienes se desesperan diciendo, yo no sé qué hacer con estos muchachos. Hay veces que los hijos salen un poco rebeldes, díscolos. Yo no sé qué hacer con estos mis hijos. Y yo en las manos de Dios los he dejado. Si te está pasando esto, mujer, es tiempo que busques ayuda con gente experimentada de la iglesia, porque hay muchos que van a buscar con profesionales supuestos, usan medicamentos, tratan de controlar esa rebeldía con mucha tolerancia, les conceden permisos especiales, que hagan lo que quieran, y en cualquier momento, con tal de que en la casa no haya pleito, aun cuando saben que eso no honra a Dios. La Biblia dice, corrige al hijo, corrígelo, enséñale, no con violencia, sino con palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la guía e instrucción correcta de cómo educar y guiar e instruir a nuestros hijos. Léeme esa, por favor, segunda de Timoteo, carta de Timoteo, la segunda, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Timoteo. Segunda. 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, mamás, la palabra es bien clara. Muchos son los que pueden opinar sobre cómo educar a los hijos, pero la palabra de Dios es bien clara sobre estos consejos. Sus hijos deben ser consagrados a Dios y la Biblia nos enseña, no enseña sobre el bautismo de niños cuando son recién nacidos, pero sí la presentación de ellos ante Dios, entregarlos a Dios. Eso es un acto muy potente y muy grande que nosotros debemos hacer con cada niño. En algún momento de la vida del niño, presentarlo delante del Señor y pedirle a Él que nos dé sabiduría para entrenarlos, enseñarles sobre los aspectos de la vida según la palabra de Dios. Esto es un voto, igual que hizo Ana, delante de Dios, para decirle a Dios, la presentación de niños tiene el símbolo de decir, Señor, aquí está mi hijo, pero es tuyo, te lo entrego, para que tú en tu inmensa sabiduría permitas que se críe según la santa palabra de Dios. ¿Sí? Es un acto de fe, es un acto hermoso y maravilloso. Nosotros no bautizamos a los niños recién nacidos, porque el bautismo católico por aguas, por aspersión de agua que se hace en las iglesias, tiene el fundamento, según los curas, según la Iglesia Católica, falso, porque no está en ninguna parte de la palabra de Dios, es porque si el niño muere no va al infierno. Y como un niño de días puede tener pecado, los que van al infierno son los que tienen pecado. Segundo, no hubo juicio. ¿Sí? Entonces es una locura total, es un rito más que otra cosa. Pero sí, el niño cuando tiene razón, cuando está educado en la palabra, va a aceptar a Cristo, va a caminar en Cristo
va a tener arrepentimiento, va a cumplir todos los pasos que cualquier creyente tiene que cumplir de propia y única voluntad. No va a ser necesario que nadie le instruya en otras cosas, solo su familia le instruye la palabra. Desde niño, háblale la palabra. El acto de la presentación de los padres hacen es una serie de votos solemnes, responsables de hacer el bien, de hacer bien las cosas con los hijos, todo siempre bajo la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, hermana, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos sean consagrados a Dios? Preguntó. No solo para una ceremonia, sino en todos los días de su vida. En el capítulo 1:1 de Samuel nos dice que Elcana, junto con toda su familia, iban al templo que estaba en Jerusalén todos los años. Y eso era costumbre. Ahora usted como padre tiene la costumbre de venir a la casa de Dios todas las semanas. Entonces usted esa costumbre debe heredársela a sus hijos también. Venir a la casa del Señor, a la casa de Dios, todas las semanas y juntos en familia adorar a Dios. No hay nada más bonito que la adoración a Dios en familia. Qué bueno es estar los hermanos juntos. Nosotros tenemos familia biológica y familia en Cristo. Pero qué bueno es cuando las familias se reúnen en la iglesia para adorar a Dios. Porque ese es el motivo de la congregación. No es para escuchar y ni van a gloriar a un hombre, no es para escuchar la prédica, ay, qué bien que predica este pastor y que esto, que el otro. No, es para adorar a Dios, recibir instrucción en la palabra, recibir enseñanza y qué bueno es compartir los hermanos juntos. Es un tiempo de compartir los hermanos juntos, de todas las familias. Es como cuando Dios reunió a las tribus de Israel para entregar la tierra, cuando Josué ya había empezado la conquista y ya había paz en varios sectores, comenzó a entregar las tierras, una por cada tribu, para que los hijos vivan todos los días de su vida consagrados a Dios. Punto número 1. Los padres deben ser constantes. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hace énfasis sobre la familia y dice que los hijos tienen que obedecer a los padres en todo. ¿Cuántos ahora dicen amén? Los hijos deben obedecer a los padres en todo. Vivimos en una generación condescendiente, donde tal vez la mamá, el papá, trabaja muy duro para comprar un celular que vale muchísimo dinero y el niño porque llora le saca el celular y si no se lo dan sigue llorando y no lo corrigen. El celular cuesta dinero, no le enseñan. Y el celular se cae, se rompe porque es un niño, tiene manos pequeñas, no sabe manipularlo y ¿qué hace la madre o el padre? Le gruñen, le pegan, lo retan. Y el pobre niño tiene una confusión tan grande como diciendo, primero me besan, me abrazan y después me castigan porque rompí algo que no tiene valor. ¿Qué vale más, el amor de tu hijo o el valor de un celular? Los padres, pregúntese si usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Usted, mamá, está diciendo, ¿son obedientes a lo que Dios ha ordenado mis hijos? ¿Cómo están mis hijos hoy? Porque los hijos pueden ser pequeños, adolescentes, adultos, pero se preguntó usted, mamá, si hizo un buen trabajo, si sus hijos están cumpliendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que debemos procurar, porque también no es esto para criticar, sino para insistir en el trabajo que debemos culminar. Como padres, como papá y mamá, debemos culminar nuestra tarea si nos falta. Si los hijos están bien enseñados en la palabra, con un buen testimonio, seguramente
seguirán a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando hay falencias? Que puedes tener vos, yo, cualquiera. Hay falencias. Pero la voluntad de Dios es que sean obedientes a lo que Dios ha ordenado a través de su palabra. Nadie puede exigir obediencia sino obediencia a su superior, si no obedece a su superior. Yo no puedo exigir que obedezcan si yo no obedezco a Dios. Yo no puedo mostrar la palabra si yo no la cumplo. Y como papá y mamá debemos hacer que seamos obedientes a lo que Dios exige. Si el Cana llevaba a su familia cada año y usted viene todas las veces de aquí que se celebra el culto, no deje de hacerlo. Sea constante. Reúnase con otras familias. Las familias de la tierra adorarán el nombre del Señor, dice la palabra. Las familias de la tierra. No dice el hombre, la mujer, dice las familias de la tierra. Dios es un Dios de familias. Ama a las familias. Ama contener los hijos. Ama a la viuda, al huérfano, a todos, pero ama las familias. Y usted quizás se pregunten, ¿por qué lo hacemos? Y debemos recordar que todos aquellos que buscan el rostro del Señor son benditos, bendecidos. Los padres deben ser muy constantes y perseverantes en congregarse en la iglesia, asistir, juntarse con las familias, para que el niño se cree o el adolescente se críe en un ambiente evangelístico, comparta con hijos de otras familias de la iglesia. En la oración, no solo cuando se viene en la iglesia, sino también en la casa. Debe haber oración familiar en la casa. En leer la Biblia. En adorar a Dios como Él se lo merece. Enséñale a tu hijo a adorar. Enséñale a tu hijo a bendecir a Dios. En ser buenos cristianos y de tener buenos testimonios. En buscar la presencia de Dios continuamente. En esto instruye a tu hijo. Si usted desea que sus hijos vivan consagrados a Dios para siempre, sea usted la primera en buscar a Dios. Hermana, si busca a Dios con anhelo y sus hijos le ven que usted continuamente está buscando a Dios, estudiando su palabra, sus hijos le van a imitar. Van a querer tener lo que usted tiene. Mamá, papá, busque a Dios. Sea usted el primero en buscar a Dios, sea usted el primero en leer la Biblia, sea usted el primero que propone ir a la iglesia o mandarlo a la iglesia. Cristo, nadie ha muerto por buscar a Dios. Todo lo contrario, se encuentra la vida abundante. El buscar a Dios te hace más que vencedor. Sea constante con sus hijos. Enseña esta palabra a tus hijos. Grábala en sus corazones. Escríbela en tablas, dice la Biblia. Padres, vale la pena repetir y repetir cuantas veces sean necesarias que usted y su casa sirven al Señor. No admita pecado bajo su techo. No admita costumbres mundanas. No admita comentarios. Muchas veces, conversando a veces con los hijos y vienen a veces con ideas de la escuela y te ha pasado a ti, a mí, a cualquiera. Cuando empezó esta moda de que había que tener un amigo gay, que había que aceptarlos y que había que esto y que el otro, y yo decía, la Biblia dice lo contrario. Yo no voy contra carne y sangre, no voy contra la persona, pero sí contra los espíritus de inmundicia. Enséñale a tu hijo la verdad de la palabra, muéstrale por la palabra. Somos los primeros maestros de los niños, especialmente las mamás. Sea su primer maestro, así como le enseñaste tal vez a hacer cuentas antes que vaya a la escuela, le enseñaste las letras, enseñaste lo primero, enséñale la palabra de Dios. No deje que el enemigo entre en su casa y se apodere de la herencia tremenda de Jehová. Defienda a sus hijos a capa y espada
de las garras de Satanás. No permita pecado en su casa. No lo permita. Es muy común que se permita que los niños, que los jóvenes, mejor dicho, adolescentes o ya grandes, para que no estén en la calle y todo, se queden en la habitación a solas con su novia, su novio, hasta que tengan relaciones. Padres, consienten eso, pero no lo consienta, no está bien. La Biblia es la Biblia, la palabra es la palabra. Y si usted actúa en contrario y su hijo se enoja, déjelo que se enoje. Pero llegará el tiempo que entenderá las razones por las cuales usted hizo esa cosa. ¿Y sabe por qué? Porque ellos serán padres. También les tocará a ellos, porque no hay un manual escrito que te diga cómo ser papá o mamá, salvo la palabra de Dios. La palabra de Dios te instruye en todos los estamentos de tu vida. Cómo ser una buena mujer, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo honrar a Dios. La palabra de Dios te instruye en todas las cosas, por eso dígales siempre y no permita el pecado. No hay oración más poderosa que la oración de los padres. Ore por ellos. Bendígalos. No se canse de orar y de bendecirlos. Al entrar, al salir, que Dios te bendiga y te cubra y te guarde, hijo. Que Dios te bendiga. Nunca maldiga a un hijo. Nunca le digas sos un vago, un bueno para nada. Nunca le maldiga su vida, porque la oración de los padres y todo lo que sale de tu boca es poderoso. Más cuando es tu propia sangre. La maldición de padre es lo peor. No hay oración. ¿Cuántas veces he escuchado madres que dicen, y por culpa de esta que nació, no pude viajar a Europa, no pude hacer esto, no pude hacer aquello? Me cortó la carrera, la culpa es de ella. ¿Y sabe qué es eso? Es maldecir un hijo, una hija. Cuidado con lo que hablamos. No, para que los hijos vivan todos los días de su vida consagrados a Dios. Segundo, los padres debemos cumplir nuestra palabra delante de Dios. Si le pediste un hijo a Dios, comprométete con Dios. ¿Sí? Ana prometió a Dios entregarle a su hijo y ella lo cumplió. Si usted le ha prometido a Dios mantenerse firme en el camino, cúmplalo, porque ese legado lo van a heredar sus hijos. Si usted ha hecho promesas a sus hijos, cumpla con esas promesas. No mienta, sea íntegro, íntegra. No le mienta a sus hijos, hable la verdad. Si usted prometió disciplinarlo por eso que no debió haber hecho, cúmplalo. Le van a temblar las piernas, pero debe hacerlo para que haya respeto de su palabra y a su autoridad, porque su autoridad como padre o madre no se la ha dado este gobierno, sino uno que proviene del Señor, el reino de los cielos. Dios le dio la vida a tu hijo para que tú le críes, le ames, le bendigas, le enseñes, pero con respeto. La Biblia dice en los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar significa obedecer. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Unos sinvergüenzas que decían servir a Dios, pero que eran unos malvados. Deshonraban a Dios en todas las áreas de sus vidas de apariencia. Tipos que no fueron educados, personas que no fueron educadas ni instruidos en el temor de Dios. Y el fin de ellos fue, ¿cuál? La muerte. El juicio de Dios cayó sobre la casa de Elí y no quedó descendencia, para que los hijos vivan todos los días de su vida consagrados a Dios. No hubo consagración a Dios. Otro punto marcante de la nueva generación que debemos nosotros criar, enseñar, es que los padres deben criar a sus hijos en el temor del Señor. El trabajo de Ana fue extraordinario.
Samuel fue llevado al templo cuando apenas era un niño, y enseñarle las cosas buenas a un niño y él hará cosas buenas. Enseñarle las cosas malas a un niño y él aprenderá lo malo. Y creo que si Ana no le hubiera enseñado a Samuel a vivir en el temor de Dios, lo que hacían los hijos de Elí, Samuel lo hubiera hecho. Pero Samuel, siendo un niño, le había sido fácil apegarse a esa falsa costumbre y de vana manera vivir. Pero el trabajo que hizo Ana mientras Samuel estaba en su casa fue un trabajo de excelencia. Excelente el trabajo de crianza, de educación, de temor a Dios. Cuando Samuel vio que los hijos de Elí hacían, él había sido enseñado a buscar al Dios vivo, a servir a Dios con temor, a ser reverente en la casa de Dios. Y no siguió los pasos de aquellos supuestos ministros, sino que siguió los consejos que mamá Ana había dicho. Por eso es importantísimo el rol de una madre cristiana que cría a sus hijos en la palabra de Dios, que los cría desde pequeños en el buen testimonio, que no hay dudas de que es una mujer de Dios. Y Samuel no siguió los pasos de aquellos supuestos ministros, sino que siguió los consejos de mamá Ana, como había dicho antes, y eso a Samuel le hizo hombre de bien para su familia, para su nación y para el reino de Dios. Léeme el Salmo capítulo 1, el Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. A los jóvenes, ¿quieren experimentar un mayor placer de tu vida, el mayor placer de tu vida? Les digo que obedezcan a sus padres. Busca a Dios, sírvele con temor, haz su voluntad, porque Dios es más que suficiente para satisfacer todas tus necesidades, y lo que buscas en tu vida no lo vas a encontrar en el mundo, y es en Jesucristo en que lo encuentras. Esto debemos instruir a los jóvenes, instruirles que no hay nada en el mundo que se compare con la bendición que Dios nos da, con la bendición que Dios les espera a estos jóvenes. Todo Él, o sea, todo el Señor es la fuente de felicidad y la vida eterna. Es cosa buena buscar y amar al Señor, dice la palabra. El enemigo busca destruir las familias y lo hace poniendo trampas a los niños y a los jóvenes, poniendo trampas de mentiras. Y si los padres no hacen bien su trabajo de enseñarles, vamos a perder a esta generación, ¿sí? La vamos a perder para que siga adorando a Dios y se aleje de vivir en consagración a Dios. Hermana, cuide su casa, cuide sus hijos, sean grandes, sean adolescentes, sean pequeños, sean adultos, cuídelos, muéstrele testimonio, muéstrele la palabra, que vean en usted una mujer de Dios, que busca a Dios todos los días. Enséñeles lo que es la oración, el ayuno, el diezmo, la ofrenda, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que bendice el servir a Cristo. Y como final, amar a sus hijos no es consentirles en todo. Lo que la niña pida, hay que dárselo
para que no se enoje. Esto es un error gravísimo. Amar a los hijos es enseñarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Es enseñarles que no deben apartarse del libro santo de la ley, la Biblia, para que les vaya bien en todo y para que todo lo que hagan en su vida sea prosperado. Es enseñarle a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Es enseñarles que en todo tiempo, en todo lugar, con su manera de hablar, con sus vidas, deben honrar a Dios. Con sus actos deben honrar a Dios. Enséñale a tu hijo todas estas verdades, porque han sido llamados a ser una generación consagrada a Dios. La generación que nos sigue, nuestra primera generación descendiente, nuestros descendientes, Dios ha revelado que es una generación consagrada para servir a Dios. Vienen tiempos más difíciles todavía, pero esta generación de jóvenes que ya ha nacido y que hoy tiene, no sé, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 años, va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo porque son hijos del Rey de Reyes, criados en familia, en la casa con mamá, con estas Dorcas maravillosas que le van a enseñar la palabra de Dios. Tú le vas a enseñar la palabra, el testimonio de la oración, del poder que tiene la oración de Dios, los milagros que ocurren. Y esto es algo que Dios quiere. ¿Cuántos de ustedes, hablo en general, padres, papá o mamá, han orado pidiendo a Dios que el día que ustedes falten, cuando ya no estén en esta tierra, que si sus hijos están vivos, no se aparten del camino? Siempre oramos, siempre oro, para que el día que yo no esté, que esté en la presencia del Señor, mis hijos sigan en la presencia de Dios, que no se aparten ni un centímetro del camino de Dios. Continuamente he orado por ellos, he orado por mi casa, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Enséñales con tu ejemplo a vivir honrando a Dios. Y ustedes, hijos, si quieren vivir muchos años, honren a sus padres y a Dios por sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Daniel era un hombre sin tacha, no tenía nada que nadie podía hablar de Daniel. Era un hombre íntegro, donde el Espíritu de Dios moraba y propuso en su corazón no contaminarse. ¿Quién cree que le enseñó a vivir en ese principio de honra? No quiero contaminación, no quiero pecado, no quiero esto, no quiero aquello, pero sí quiero vivir con Dios. Y ustedes como padres, nosotros como padres, estarán tranquilos que sus hijos van a honrar a Dios. Y usted, cuando estén en la universidad, en el trabajo, en el colegio, porque han crecido en el temor de Dios sabiendo honrar a Dios. Porque hoy vivimos un mundo que en las escuelas se mezclan con todo tipo de gente, en la universidad hay cosas que los adolescentes, hemos sido adolescentes y también jóvenes, como lo dije muchas veces a mis hijos, y hemos tenido también confusiones y cosas que el enemigo envía. Pero cuide la herencia que Dios le dio. No ande cuidando otras viñas que no son responsabilidad suya. ¿Sí? No descuide su viña. Primer templo que Dios te da. Muchos dicen, ay, quiero ser pastor, quiero ser profeta, quiero ser esto. Sé sacerdote en tu hogar. Mujer, sé la madre de tu hogar, la que enseña, la que vive. ¿Sí? Cuida tu viña. Cuando Josué y todos los ancianos murieron, se levantó una generación que no sabía quién era Dios. Tanto esfuerzo, tanto trabajo de Moisés, Aarón, tanto desierto cruzado, tanto milagro de Dios. Y cuando Josué y todos los ancianos que estaban con él murieron, se levantó una generación perversa que no sabía quién era Dios.
Y hoy día el tiempo es tan difícil que se vuelve fácil olvidarse de Dios. Porque hay muchas tentaciones. Que no vuelva a suceder esto. Que toda su familia sirva honrando al Señor siempre y por 1000 generaciones. Declare conmigo, Señor, siempre y para siempre, por 1000 generaciones, descendientes, que yo y mi casa serviremos al Señor. Como conclusión final, hermanas, de esta palabra, sentí de Dios darles este consejo. Somos responsables, y mucho más las hermosas damas que nos acompañan, las Dorcas, en crear la nueva generación, la que va a recibir a Cristo, en enseñarles en la palabra. Dios los eligió, Dios eligió a tus hijos, Dios te eligió a ti. Pero es muy importante que vean todos los días que no somos hipócritas, que tenemos un corazón volcado a Dios, que Dios es el centro de nuestras vidas, que la mesa de tu casa no sea mesa de pleito y discusión, sino que sea la mesa, un altar del Espíritu Santo. Que cuando se reúna la familia, papá, mamá y los hijos, esté entronizado del Señor. Hay una hermosísima costumbre que los hebreos ortodoxos, aquí se llaman Ashkenazí, tienen, y es que si son 5, en mi familia, bueno, cuando todavía mi hijo casado vivía en casa, éramos 5, había que dejar una silla más, la sexta silla. ¿Para qué? Para que el Mesías encabece la mesa. Si son 4, ponían la quinta silla. Siempre el Mesías presente. Siempre a la espera de que entre un día por la puerta de tu casa y se siente a cenar contigo. La palabra cena, como dice la palabra de Dios, yo golpeo la puerta y si tú me abres, entraré y cenaré contigo. La palabra cena es pacto, es acuerdo. Cenaré contigo y bendeciré tu casa y tu familia. Dios quiere bendecirte en esta noche. Dios quiere darte a que seas artífice, que seas la artesana mujer de una nueva generación que va a preparar la venida del Señor. Gente poderosa, gente llena de la palabra, que no son ni más ni menos que tus propios hijos. Los hijos de la bendición, los hijos que Dios te dio en heredad. Porque cuando Ana hizo el voto, cuando Ana hizo el voto, la promesa a Dios, cumplió. Y le dedicó su hijo a la presencia de Dios, al Señor vivo, al Dios de milagros, al Dios de poder. Por eso en la palabra de hoy se llama una nueva generación consagrada a Dios. Hasta aquí la palabra de hoy, del día. Espero que haya sido de bendición para ti, hermana, porque a mi vida fue de mucha bendición. Enseña a tus hijos. No te canses de dar testimonio. No te canses de orar juntos. Si cuando veas el rostro de tu hijo, y una madre sabe, y un padre también, pero más la madre, solo con ver el rostro de tu hijo te das cuenta que algo está pasando. Tómale tus manos y dile, vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Cuando Él esté en tribulaciones, en problemas, pide la inspiración al Espíritu Santo y léele la palabra. Búscale en la palabra la solución a su problema. Porque todo está escrito allí. Todas las situaciones de las vidas de los seres humanos están escritas en la palabra de Dios. Que tus hijos vean que eres una mujer de estudio de la palabra. Que no te conformas simplemente con leer un versículo o tener una Biblia bonita para ir a la iglesia.
Que ellos vean que estás consagrado al Señor. Que ellos vean, hombre de Dios, que estás consagrado al Señor. Que papá y mamá pertenecen a la casa de Jehová. Muéstrale a tus hijos la bendición que es ser cristiano. Muéstrale a tus hijos que el amor de Dios ha transformado tu vida, la de tu esposa y por ende la de tus hijos. Evita todo pleito, pero que tu mesa familiar, y ese es mi pedido siempre, que la mesa familiar, la mesa sagrada, porque es un símbolo muy fuerte en la palabra de Dios. Mesa significa donde se reúne la familia. Y yo recuerdo mi infancia, cuando todos, tíos, primos, abuelos, en todas las fiestas, un cumpleaños de alguien, un cumpleaños de, no sé, cualquier cosa, daba para que todos nos juntemos y se festeje y se coma y se brinde. Y no solamente en Navidades, no solamente en Año Nuevo, no, todo el año. Era la cuestión de ir, reunirse, las mujeres haciendo sus cosas, conversando, tíos, primos, primas, hermanos, hermanas. Y ese es el deseo de Dios. Y fíjese que el diablo del tiempo, yo tengo 60 años, 50 años atrás, imagínense, ha destruido todo eso y se ha perdido lo más hermoso y maravilloso que tiene una familia. El reunirse para comer, dirá usted, no, para estar juntos. ¿Y cuántas veces hablamos con mi esposa que nuestros hijos se han quedado o se han criado ya sin primos, sin primas, como nosotros? Ay, voy a la casa de mi primo, de mi prima, voy a salir con mi prima, vamos a ir a tal lado, a hacer un picnic, a divertirnos, toda la familia juntos. Recuerdo siempre que cuando todos en mi familia eran todos del mismo club de fútbol y los domingos luego de comer, opíparamente, o sea, grandemente, en una mesa larga con 30, 40, todos parientes. Los hombres nos íbamos a ver el fútbol y las mujeres quedaban allí preparando la segunda vuelta del partido. ¿Cuál era? Preparaban tortas, preparaban cosas, conversaban. Había unidad familiar y los niños se criaban en un ambiente de paz. Pero lo hemos perdido. Pero nosotros hoy, hermanas queridas, Dorcas, y con esto cierro, tenemos la oportunidad de hacer un voto con Dios para tener una generación que prepare la venida del Señor. Para que nuestros hijos, junto con nosotros, con el tiempo que Dios te dé en esta tierra, nuestros nietos, seamos la generación que honre y bendiga al Señor. Amén. Amén, hermanas. Hasta aquí la palabra de Dios y el deseo de Dios de que podamos lograr una nueva generación consagrada a Dios. No una generación, como dicen todos, que está perdida, que está drogada, que ya no hay oportunidad. Mentiras del diablo. Hay jóvenes buenos, jóvenes, jovencitas, que son de casa y de linaje cristiano. Pero si no lo tenés todavía, transformémoslos, trabajemos para que nuestros hijos sean parte de la familia de Dios, que orgullosamente digan algún día a sus hijos, ellos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Hay mucha unción, hermanos, hay mucho poder de Dios en esta noche y yo sé que Dios ha tocado corazones, que ha tocado vidas y las que verán repeticiones también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Rey de Reyes y Señor. Te pido, Padre, que en esta hora, en este instante, estés bendiciendo los corazones de todas las hermanas Dorcas que están aquí. Bendice sus vidas, bendice sus casas
y llena su mente, su corazón de inmensa sabiduría de Dios para criar a sus hijos, para criar su familia, para criar a sus nietos, tal vez ya los que estamos ya con edad de ser abuelos. En el nombre de Jesús, que esta generación sea una generación consagrada a Dios y que podamos ser nosotros, los que ya peinamos canas, los artífices de esa generación, los mentores, los que les enseñemos cómo honrar a Dios, cómo servir a Dios. Baruch Habana Maya, Tira Bakandara Basei Teke, Adonai Meshia Ribai Kumanai Te, Adonokolo Moshenda Rebekaya Labai, Aldamashita Ribakenda Nemakanda Ramaya, poderoso Dios, poderoso Rey, te damos toda la gloria a ti, deseando, Señor, que en esta noche el poder de Dios inunde todos los corazones de estas preciosas Dorcas. En el nombre de Jesús, Señor, enséñales a cada una, Señor, esta sabiduría para crear y conducir esta nueva generación llena del Espíritu Santo, llena de la honra de Dios. Llénalas, llena a cada una de ellas, Señor, con la sabiduría para criar sus hijos según la palabra de Dios. No importa la edad que tengan los hijos, Señor, siempre serán hijos, siempre serán la hermosa herencia que tú les diste a todas estas madres, Señor, y la que aún no lo es, pronto lo será. Dice que no habrá mujer estéril, dice tu palabra en el pueblo de Dios. Y no hay imposibles para Dios, ni temas de edades, ni barreras. Señor, en el nombre de Jesús, cumple el anhelo y que todos los hijos de todas las mujeres que están aquí, todo vientre es bendito en este momento, todo vientre de mujer en esta hora y los que escuchan repeticiones, mujeres, todo tu vientre es bendito y todo lo que nació, nacerá de ti, será prosperado, bendito y será consagrado a Dios, porque serán parte de la generación consagrada a Dios. Samuel fue uno de los profetas más grandes de la historia del pueblo de Israel. Pero la Biblia no menciona cuánto trabajó su madre antes de entregarlo, cumpliendo su voto, su promesa, cumpliendo la promesa que ella había hecho. Ese entrenamiento que le dio en honrar a Dios, respetar a Dios, vivir en la gracia de Dios, no tiene precio, hermanos. Y Ana no había recibido instrucción alguna. Nació del corazón de Ana. Nació ese corazón de mujer que con un deseo profundo de ser madre, Dios le dijo, ella le prometió a su hijo, a Dios, y cumplió. Y luego Dios le bendijo, aún siendo anciana, con más hijos, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, bendice las generaciones, Señor, de nuestra hermana Mónica Jaure, de Elsa, mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús, de Mirta Sosa, bendice a sus hijos, a Mónica y a Santiago. Bendice, Señor, también en esta noche a Raquel y sus descendientes, a Rebeca, su hija, y los que vendrán. Bendice a Santiago y Cecilia y toda la prole que ellos han tenido. Bendice a Amelia y a su hijo Santiago. Bendice a María del Carmen y toda su familia, Señor, y todo lo que nació de ella sea bendito. Señor, bendice soberanamente, Señor, a Mónica Mancilla, su hijo, y todo lo que nacerá de ella, Señor. Bendice a Priscila y sus hijos. Bendice a Gisela y la prole que vendrá sobre ella. Bendice, Padre Celestial, a Juanita y sus hijos, Señor, y los descendientes de sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta las 1000 generaciones. Oh Padre Celestial, suelta una poderosa bendición de unción, de poder, de gloria, de sabiduría en la palabra en todas estas mujeres y las que verán repeticiones para que la gloria de Dios se manifieste en estos jóvenes, en estos hijos, en los nietos que vendrán, en las generaciones posteriores, para que tu palabra sea cumplida. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Amén. Gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Bueno, hasta aquí la prédica del Dorco, porque la Dorca quedó lesionada ahí de su faringe, está aquí con nosotros, pero no pudo predicar el día de hoy, así que en último minuto tuve que entrar a la cancha y bueno, y predicar. Espero que la palabra haya sido de bendición. Y recuerda algo, mujer de Dios. Dios te hizo mujer para criar hijos, para bendecir hijos, para tener descendencia en Cristo. ¿Sí? Y no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Amén. Así que las bendigo. Si alguien tiene algo que comentar, un testimonio, quiere decir algo, hable ahora, calle para siempre, como dicen aquí. Bueno, qué chicas tímidas que tenemos hoy. Están todas las chicas tímidas. Yo sé quién va a hablar. Ya está por agarrar el micrófono, mire, ya está ahí. Gracias, preciosa palabra, hermosa, hermosa. Me ha tocado mucho, muy fuerte el corazón, hermosa. Bien. Mi vida especial de madre, con mi hija, que Dios me ha dado, Dios, esta hija que tengo, y por otras vías, y que agradezco, y que por alguna razón, como siempre digo, algunos no pueden criar, otros no pueden tener, y bueno, entonces aquí estamos, y me ha bendecido, así que agradezco. Y bueno, hay que seguir orando para poder ser buena madre con ella y guiarla por el Amén. camino del Señor. Gracias. Amén. Y puedes guiar a otros hijos, porque hay mucho huérfano espiritual y mucho huérfano que está por allí perdido en el mundo. Y podemos ser mamá y papá de multitudes, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con esta palabra. Así que bueno. Así que estamos aquí aprendiendo cada día, cada noche, así que gracias por el ahínco y que transmitís al predicar, y la fortaleza que conmueve y que nos toca el corazón. Así que gracias. Amén. Gracias. ¿Quiere decir algo, señora Elsa? ¿Quiere comentar algo? Elsa. No, ¿No? ¿Todo bien? todo perfecto. Maca, ¿me va a dar de comer después? No sé, está su hijo cocinando. Porque hoy es el día de las Dorcas, así que hoy no me toca cocinar. Qué Hoy bueno. cocina el bebé. Bueno, bien. ¿Quién más? ¿Cómo anda Quito, hermana Juanita? ¿Está más tranquilo o está...? No, sabe que está peor, profeta. El día de hoy tenía que reunirse los indígenas con el gobierno para finiquitar, porque ayer ya llegaron a la mitad de acuerdos. Pero hoy tuvo que presentarse el gobierno y no se presentó. Y les dijo que con personas de esa manera, porque a la madrugada interceptaron a unos camiones de la policía que resguardaba el combustible y les lincharon. Hubo un muerto, están heridos los policías. Entonces el presidente dijo que no, que con personas de esa magnitud no puede él negociar nada. Y que no, que mientras ellos, y que tampoco va a negociar con este indígena que está a la cabeza, que es un señor Isa, que él va a seguir gobernando y que es mejor que se vayan los indígenas a la casa y que él va a usar la fuerza pública. Así que los indígenas están rodeando Quito en caravanas con sus carros por ciertos lugares, pero no han llegado a ningún acuerdo, profeta. Y bueno, vamos a seguir orando para que Dios pacifique la tierra. Porque hay millones de pérdidas aquí en Ecuador. Sí, nunca es buena la violencia. Pero bueno, hay que orar y clamar a Dios. Amén. Sí, amén. Bueno,
¿Alguien más quiere decir algo? Les recuerdo, mañana tenemos un día especial en el culto Tiempo del Fin, donde voy a hablar de la estructura básica de la Biblia en cuanto a pactos con Dios. Se llama los 7 pactos de Dios. Comienza con el pacto que hizo Dios con Noé, con la salvación, y finaliza con el pacto del Mesías. Es muy largo, así que invite gente, traiga gente, estudio muy profundo y ha sido muy valorado en muchas partes del mundo, lo he dado en muchos países, también aquí. Así que lo quería compartir con ustedes. Y a las 20 horas estaremos el jueves con el culto evangelístico. El viernes seguimos con el Espíritu Santo, se siguen sumando hermanos para participar. Recuerde que los valores se mantienen. A pesar de la superinflación, Dios mantiene los precios. Dios no es como los hombres. La inflación del mundo no nos afecta. Amén. Así que mantenemos los mismos valores, mismo precio. Y el sábado callado el pastor, y recuerde que el domingo 3 tenemos el culto de principio de mes con la Santa Cena. Participamos todos juntos de la Cena del Señor. Amén. Bueno, hermanitas, que Dios las bendiga mucho. Voy a orar yo, así las bendigo. Y bueno, esperemos que la semana que viene, ya me confirmaron, tenemos la predicadora, nuestra hermana Paola Vizcarra va a predicar y a profetizar, porque es profeta, está haciendo, prontito va a ser ya consagrada y habilitada, pero tiene un don profético muy fuerte. Es más loca que yo, o por ahí, le pegan el poste, pero bueno, tiene bendita locura, dada por Dios, pero tiene una revelación muy fuerte. Hace 7 años que está conmigo y, bueno, va a predicar ella. Tiene un mensaje poderoso para la semana que viene, así que Dorcas, a prepararse. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, te damos gracias por este culto, gracias por la bendición. Te pedimos por la salud de Mónica Mancilla, para que pueda estar bien, Señor. Aleja toda bacteria, aleja todo dolor. También te pedimos por los nietos de nuestra pastora Alejandra Castelnuovo, allí en Corrientes, que están con catarro, aún el bebé. Hay aparentemente un virus de gripe fuerte en todo el pueblo. En el nombre de Jesús te ruego por la salud de ellos, de estos niños, Señor, de Nicolás y el nuevo bebé, y en el nombre de Jesús que la gloria de tu nombre se manifieste. Señor, bendecimos a todas las hermosas Dorcas, aún las que no han podido venir, y a todas las mujeres, una bendición especial de parte del cielo, de sabiduría, de amor y de paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanas, Dios me las bendiga, nos saludamos con la paz Amén. del Señor. Amén, profeta. Bendiciones a todas. Bendiciones, profeta. Amén. Bendiciones. Hermanas. Gracias. Y mañana los espero a todos, hombres y mujeres. Amén.